Ahora sí, entonces, hagamos algo relacionado con lista, que es lo que les toca en el próximo TP que ya vimos. Lista pila cola. No vamos a hacer una lista, vamos a hacer una cadena. Eh, la lista simplemente enlazada no es más que una cosa que se encadena una con la otra, ¿no? Entonces no va a ser muy diferente, pero no es una lista, es una cadena. ¿Qué característica va a tener nuestra cadena? ¿O qué característica tiene una cadena? Sí, ¿qué Una más? serie de elementos enganchados unos a otros. Una serie de eslabones enganchados. Sí, está bien. Está enlazada. Dale, Miranda, no me chamulles. Eh, está enlazada, claro, pues estamos haciendo lista enlazada. Entonces. Está bien. Tenemos los eslabones que se van encadenando unos con otros. ¿Sí? Eso me forma la cadena final. Para hacer esto un poco más, no sé si interesante. Te estoy cargando, Miranda. Vamos a ponerle alguna propiedad a los eslabones, como para distinguirlos, para que no sean todos iguales. Vamos a hacer una cadena colorida. Una cadena donde cada eslabón puede tener un color. ¿Sí? Yo qué sé, ¿por qué no? Entonces hagamos nuestro TDA cadena. ¿Qué va a tener nuestro TDA cadena? Como todo TDA va a tener dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Posibilidad de redimirte, Miranda, a ver qué me decís. Será agarraba con ella. El punto H y el punto C, no. ¿Un puntero y un valor? No. Están tirando cosas, esto parece Monkey Island. Los El otros son rango de las ensaladas. operaciones. Los datos y las operaciones. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos son datos y operaciones. ¿Cuáles son los datos y cuáles son las operaciones? ¿Nadie? Ok. En nuestro caso, los programas que hagamos, los datos se van a representar con las estructuras que usemos. ¿Sí? Entonces vamos a tener una estructura, un tipo de dato, por ejemplo, generalmente hacemos typedef, por ejemplo, en este caso podemos hacer struct eh, cadena y el nombre sería cadena-t, por poner algo. Eh, y las operaciones van a ser funciones que aplican sobre la estructura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener un cadena crear y cadena destruir. Eso ya los vimos que van a estar casi siempre. Para nosotros son los que llamamos administrativos. Un constructor y un destructor, llámenlo como quieran. ¿Sí? Y después vamos a tener por lo menos, diría por lo menos dos, pero por lo menos tres operaciones más. ¿Sí? Entonces vamos a poner, voy a destruir cadena, que va a recibir seguramente la cadena. Cadena. Este, por favor. ¿Está? Este va a recibir una cadena, este va a devolver una cadena. ¿Sí? Pero necesito hacer algo con la cadena, porque así la creo y la destruyo, está bien, pero ¿qué? ¿Qué operaciones le pondrían a la cadena? Ninguna. Añadir elemento a la cadena, agregar elemento, insertar eslabón, recorrer, buscar posición, agregar cosas, agregar eslabón. Bien. Vamos a... Estoy pensando que tampoco les quiero hacer el TP, pero vamos a hacer algo. Esto generalmente no lo hacemos así, lo hacemos un poco distinto. Pero podría hacerlo. Se me ocurre. Se me ocurre. Bueno, veamos qué sale. Pero las operaciones me dijeron, está bien. Me dijeron por ejemplo, cadena, agregar eslabón. ¿Sí? Y nosotros acá dijimos que bueno, vamos a recibir la cadena, cadena y bajo T.
cadena. Y dijimos que vamos a hacer una cadena con eslabones de colores. Pongamos un color eslabón. Color. O pongamos color. O pongámosle. No sé, es difícil poner nombres. Hacemos un enum, color. Y colores, no sé qué colores pueden ser, pero. Rojo, negro, azul y verde. Por decir algo. Vamos a no ponerle color porque si no se van a confundir. Bueno, sí, che, pero ese es el nombre del color eslabón. Sí, color eslabón. Ahí está. Ahí está. Y esto seguramente va a volver la cadena. A ver. Entonces, ahí está. ¿Qué significa enum? Enum es un tipo numerado. Significa que los valores válidos acá van a ser rojo, negro, azul o verde. Que podríamos ponerle eslabón. Esto según la guía de estilo creo que se escribe así todo en mayúscula. Alguien que pueda verificar. Que me verifique. No, rojo. Sacarle el rojo, por favor. ¿Está? Eslabón rojo, eslabón negro, eslabón azul, eslabón verde. Tendríamos que agregar un eslabón. El quitar se los dejo a ustedes. Ya que vamos a hacer el insertar, por lo menos ustedes hagan el quitar. Sí, ¿por qué no? Y además vamos a poner un... Vamos a poner un obtener. Sí, pongamos un obtener. Obtener color eslabón. Esto me va a volver un color. ¿Sí? Entonces acá le voy a pedir un n. ¿Qué eslabón querés? Bueno, n. Podría ser un size podría ser un size pero vamos a hacer un int. Creo que con esto nos va a alcanzar para hacer algo medianamente interesante. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a escribir el punto C. Entonces vamos a cadena.c y vamos a implementar estas cosas. ¿Sí? Primero quiero formatear esto porque seguramente metí la pata en algún lado. Seguramente en los asteriscos o algo. Ahí está. Bien formateado como corresponde. Ahí está. Vamos a definir la estructura. Estructura de la cadena. Y después vamos a empezar a ir creando las distintas funciones que por ahora devuelven null, porque no hay nada para hacer. Null. Siempre me gusta dejar la inicialización. Eslabón, por ejemplo, azul. Como para decir... Como para tener algo que compile y empezar a trabajar sobre esto, ¿sí? Porque es importante que vayan compilando cada tanto para verificar si está todo bien. Ahí está. ¿Y cómo vamos a empezar esto? El cadena agregar eslabón no necesita la posición donde se quiera agregar. No, vamos a agregar al final. Agregar eslabón y agrega al final. Si quieren agregar al medio también es otro precio. Si queda tiempo, todo lo que quede tiempo lo podemos agregar, pero no creo que quede tiempo. Tenemos 1 hora y media nada más para hacer varias cosas. Primero definamos la cadena. ¿Cómo definimos una cadena? ¿Qué es una cadena? Ya lo hablamos, pero ¿qué es una cadena? Tiene eslabones y cantidad de eslabones también. Está bien. Yo te pregunté qué es y vos me respondiste qué contendría la estructura. Pero, de nuevo, ¿qué es? Está bien lo que dijiste, pero ¿qué es la cadena? Que es parte de tu respuesta. Eslabones. Es un conjunto de eslabones. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener dentro de la cadena es un conjunto de eslabones.
¿Cómo tenemos un conjunto de eslabones? Es una de las cosas que vieron con Nico el otro día. ¿Cómo hacíamos con la lista enlazada? ¿La lista enlazada qué es? O la lista. ¿Qué es? La lista es un conjunto de cosas que guardamos. ¿Sí? Una colección de cosas. En este caso la cadena es una colección de eslabones. ¿Cómo los vamos a guardar? Vamos a usar nodos enlazados. ¿Sí? Los nodos enlazados, ¿cómo los hacíamos? Era una estructura que contenía un dato y un puntero al siguiente elemento del mismo tipo, ¿no? Entonces lo que vamos a tener acá son eslabón, o si quieren struct eslabón, primer eslabón, ¿sí? Primero. Algo así. Vamos a tener un puntero al primer eslabón y después cada uno se va a ir encadenando con el siguiente, ¿sí? Vamos a hacerlo de esta forma. Bueno, ¿cómo es la estructura del eslabón? Eslabón. ¿Cómo sería esta estructura? Tiene que tener el color, el siguiente y el anterior. Bueno, ahí me planteas algo interesante. El color lo tiene que tener. Tiene que tener un puntero al eslabón siguiente. Sí. Tiene que tener un puntero al anterior. No sé qué tantas ganas tengo de hacer una doblemente enlazada. Pero no está mal. Podría ser. En este caso vamos a hacer una cadena simplemente enlazada, ¿sí? Cada eslabón sabe quién es el que le sigue, pero ninguno sabe quién es el anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más fácil. Hay que hacer menos cosas. Entonces, si estamos todos contentos con esta estructura, yo estoy contento, podemos empezar. ¿Sí? Como estoy contento, podemos empezar. ¿Cómo hacemos entonces para crear una cadena de este estilo? El struct cadena. La cadena no tiene que tener la cantidad también. No necesariamente. Al struct cadena, no, lo vamos a hacer sin cantidad. Mirando Una cómo duda. usar sin el fin. Sí. ¿El struct de cadena no debería ser doble puntero? ¿Acá? ¿Dónde? No, en el struct, arriba. Cuando definimos la estructura, el eslabón no debería ser puntero doble, No. ¿Por qué? pero ahí Es no te quedarían importante, es todos importante los que entiendan eslabones el juntos. porqué. ¿Por qué doble puntero? Porque si es uno solo, no te quedarían todos los eslabones juntos en la memoria. No, yo no voy a reservar un vector de eslabones. Estos son nodos enlazados. Ah, eso fue lo que me confundí. Lo que vieron el otro día en clase es que ustedes tenían varias formas de trabajar las listas, pero con Nico creo que vieron solamente la enlazada, ¿sí? Si esto fuese así, cada uno de estos fuese un eslabón, podrían tener un vector de eslabones y no tendría mucho sentido que el eslabón apuntara al siguiente. ¿Por qué? Porque ya saben quién es el siguiente, el que está adelante y el que está atrás es el anterior, ¿sí? Pero no vamos a hacer esto. Cada eslabón va a estar en un lugar distinto de la memoria y lo que vamos a tener es un puntero que hace que cada uno apunte al siguiente, ¿sí? O sea, es completamente distinto. Entonces, vos lo que guardás son punteros a estas, punteros al primero. El primero te va a llevar al siguiente, y el siguiente te va a llevar al siguiente, y el siguiente te lleva al siguiente, ¿sí? Entonces, no vas a tener un vector, vas a tener estas cosas. ¿Y el último no apunta al primero? No, no es una cadena cerrada. Porque yo lo digo, nada más. Podría tener un fin, podríamos tener la cadena así, de un extremo en cada mano, ¿sí? Y sabemos dónde empieza y dónde termina. Podemos tenerla en una sola mano, sabemos dónde empieza y no sabemos dónde termina. ¿Sí? Podemos ya tener contados cuántos son, en este caso no, si quiero saber cuántos son tengo que contarlos. ¿Con malloc lo creamos? Sí. ¿Por qué solo un puntero primero y no todos? Ah, le estabas contestando. ¿El último no apunta al primero? No, eso está bien. ¿El TP tiene que estar cerrada? No. En ningún lado dice que tiene que ser una lista circular.
reservamos en memoria el espacio necesario para una cadena e inicializamos el primer eslabón en null. Básicamente lo que vamos a hacer es calloc de un sizeOf cadena t. ¿Sí? Entonces, con esto ya... No, me fui a la otra función. Esto es el crear. Ahí está. Ahí está. Crear básicamente es eso. Si es reservar memoria e inicializar el null. Como calloc me lo hace, ya está. Si calloc falla, devuelve null, así que ya tengo el null. ¿Sí? Listo. Eso es todo. No tengo nada más que inicializar acá. Es simplemente inicializar esto en null. ¿Por qué? Porque no tengo ningún eslabón. Tengo una cadena vacía. Tengo una cadena que no tiene ningún eslabón. Entonces se van a empezar a agregar acá. ¿Sí? ¿Cómo hago yo entonces para agregar un eslabón a la cadena? Para hacer esto más divertido lo vamos a hacer iterativo primero y después recursivo. Entonces yo recibo una cadena. ¿Cómo le agrego un eslabón al final? ¿No? Primero, bueno, ya saben, si no tengo cadena, no puedo hacer nada. Pero si tengo cadena, ¿qué hago? Reservas memoria ¿Reservo memoria para qué cosa? para un eslabón. Ok. Podemos hacer un... ¿Tiene algo adentro? Sí, tiene un... Podemos hacer un calloc, podemos hacer un malloc. Hagamos un malloc. ¿Qué quiero almacenar? Quiero almacenar los datos de un eslabón. Entonces reservo esto. Me fijo. Si no puedo reservarlo. Si no... Nuevo. Es un error. No puedo trabajar. No tengo memoria para trabajar. No hago nada. Y si lo tengo, voy a inicializarlo. ¿Cómo lo voy a inicializar? Y yo sé que este va a ser el último eslabón de la cadena. Así que el siguiente va a ser null. La nada misma. ¿Sí? No hay nada después de este. Y la otra cosa que yo sé es que el color va a ser igual al color que me pasa, que es este color. Listo. Esas dos cosas las sé. Ya tengo el nuevo eslabón. Ahora, ¿qué hago? Creo uno, apuntarlo al anterior y luego cambiarlo el fin. ¿What? No. No tenemos eso. Hay que ver si la cadena está vacía. ¿Por qué? No es un caso de borde. ¿Por qué? Porque el primero es null. Está bien, dimos la vuelta completa, pero no me refería a eso. Me refiero a por qué es importante hacer un caso separado. ¿Qué pasa si el primero no es nulo? ¿Cómo lo arreglarías? ¿Cómo lo arreglarías? Hace que Suponemos que tenemos un eslabón. ¿Qué código ponemos acá? tenés que recorrer hasta que no haya nada. Y cuando no hay nada, le agregas el eslabón. Bueno, ¿cómo hacemos ese recorrido? Dejemos el caso borde que está bien, pero dejémoslo para después. ¿Cómo recorremos la cadena? Con un while. ¿While de qué? Mientras el siguiente no sea null. ¿El siguiente de qué? Está bien lo que me estás diciendo, pero... No me acuerdo el struct. Ah, está bien. Podemos hacer un eslabón auxiliar. Sí, vamos a necesitar una variable auxiliar. ¿Sí? Vamos a necesitar. Entonces vamos a necesitar, por ejemplo, algo así. De acá va a desprenderse lo que dice Diego, que es, vamos a necesitar un caso especial. Posiblemente sí. Entonces, yo sé que el primero, o el actual, va a ser igual a cadena primero. ¿Sí? Entonces, empiezo por acá y lo que voy a decir es que mientras que el actual tenga siguiente, ¿sí? Porque ¿qué quiere decir que el actual tenga siguiente? Y yo tengo esto así. Mientras que el nodo que yo tengo en la mano apunte a algo más, quiere decir que no es el último. ¿Sí? El que apunta a null es el último. Y yo acá justamente es donde quiero meter el nuevo nodo. Entonces, mientras el nodo que tenga en la mano apunte a algo válido, voy a seguir avanzando en la cadena. ¿Sí? Entonces, mientras que yo tenga siguiente, lo que voy a hacer es actual igual a actual siguiente. ¿Sí?
Estoy recorriendo cada uno de los eslabones de la cadena. Cuando yo salgo de este while, ¿qué voy a tener? Y voy a tener que actual es el último nodo de la cadena, el último eslabón de la cadena. Entonces, al último eslabón de la cadena, le voy a decir que su siguiente es el nuevo eslabón, ¿sí? Hasta acá, ¿todos siguieron cómo es el tema? Sí. ¿Podría repetir la secuencia? Sí, la secuencia es esta. La secuencia es, yo agarro el primero de la cadena, que es este, ¿sí? Lo agarro y digo, ¿este eslabón tiene uno siguiente? Sí, tiene uno siguiente. Significa que entonces no es el último. Agarro este. ¿Este tiene siguiente? Tiene siguiente. Bueno, lo agarro y sigo. Este tiene siguiente, lo agarro. ¿Tiene siguiente? Este no tiene siguiente, por lo tanto, este que está acá es el último de la cadena, ¿sí? Y acá es donde yo quiero encadenar, digo, el siguiente a este ahora va a ser el nuevo eslabón, que es básicamente lo que está acá. Mientras yo tengo un eslabón en la mano que tiene un siguiente, voy a seguir recorriendo, voy a ir agarrando el próximo, ¿sí? Y cuando llego al final, cuando salgo del while, quiere decir que no tengo más un siguiente, quiere decir que es el último. Voy a decir, bueno, el que le sigue a ese que antes era último, ahora es el nuevo último, ¿sí? Es el nuevo que acabo de crear. De esto se desprende de lo que decía Diego antes, es decir, che, ¿qué pasa si primero es null? Si primero es null porque la cadena está vacía, vos no podés hacer esto. Porque actual es null y null siguiente es... ¿Qué es? ¿Qué es null siguiente? Null siguiente es un error de acceso a memoria. No es nada de nada. Es un acceso a null pointer. Estoy leyendo algo del puntero null. No puedo leer el puntero null. ¿Sí? Explota el programa, como dicen ahí. No funciona más. ¿Sí? Oh, murió. Entonces, ahí viene la parte que decían antes del caso especial. ¿El caso especial qué es? Y el caso especial es, si yo no tengo primero, no tengo que recorrer nada. Directamente, digamos, el que cree es el primero y ya está. ¿Sí? Me evito los problemas. Entonces, lo que digo es, o podría ponerlo acá, si no hay nodo actual, básicamente lo que estoy diciendo es que actual o que cadena primero va a ser igual a el nuevo eslabón. ¿Sí? Este sería el caso donde la cadena estaba vacía, listo. Es el primer nodo, lo pongo ahí y si no, recorro y... ¿Sí? Entonces, ahora, cuando vayan a probar esto, como tienen dos casos distintos, por lo menos tienen que tener una prueba para cada caso distinto, ¿no? Excelente, menos mal que lo entendieron. Bien, entonces con esto ya estaríamos insertando un eslabón al final de la cadena. Como ven, no es demasiado complicado. Lo que tienen que pensar siempre es qué es lo que quiero hacer. Y lo que quiero hacer es esto, ¿sí? Tengo cosas donde una apunta a la siguiente y lo que quiero es insertar algo en el último. ¿Yo tengo acceso al último? No, tengo acceso al primero. Bueno, voy a ir recorriendo hasta llegar al último. Cuando llego al último, acá donde apunta al último que antes apuntaba a null, ahora voy a estar poniendo el nuevo, ¿sí? Voy a hacer que este apunte acá, ¿sí? Y este va a apuntar a null, ¿sí? Y ya está, ¿sí? Una vez que tienen en claro qué es lo que quieren hacer, ahí sí van al código y dicen, bueno, ¿cómo traduzco esto en código? Bueno, empiezo por el primero, voy recorriendo, cuando no puedo recorrer más, ¿sí? Listo, lo asigno. ¿Está bien? Como ven, sí, Juan Pablo. Perdón, ¿por qué la cadena agregar eslabón devuelve una cadena? ¿No podríamos hacer un void directamente que solo agregue el eslabón? ¿Y cómo te enteras si hubo un error o no? Buena pregunta. Podrías devolver un booleano si querés, de última. Pero algo tenés que devolver que le indique si hubo un error o no. En general, las funciones void en esta materia, y yo les diría en cualquier materia y en cualquier situación posible donde lo puedan evitar, las funciones void evítenlas, ¿sí?
por dos motivos. Motivo número uno, si la función es void, quiere decir que modifica algo y vos no te enterás qué pasó. No tenés feedback, no tenés información que te vuelva la función. Y el segundo motivo, que es consecuencia del primero, es no es fácil probar, hacer pruebas de funciones que devuelven void. ¿Sí? No es fácil. Una función que devuelve un valor, vos podés verificar que la función haya devuelto ese valor. ¿Sí? Vos podés verificar que cantidad te devuelve un número, que guardar un archivo te devuelve la cantidad de elementos que supuestamente guardó. Esas cosas las podés verificar. Pero una función que es void no tenés forma de verificarlo sin examinar el objeto. Y por ahí no tenés forma de examinarlo directamente, como pasaba con los Pokémon. ¿Sí? Los Pokémon, vos no podés examinar directamente el Pokémon, tenés que usarlo a través de funciones. Si esas funciones no devuelven valores, no tenés forma de examinar los Pokémon. ¿Sí? Entonces, simplemente evítenlas por eso. No voy a empezar a hablar de estado global y cosas mutables porque creo que no corresponde a la materia. Pero ya más adelante en la carrera seguramente se van a chocar con más cuestiones por las cuales no está bueno usar funciones void. En fin, ¿qué les iba a decir? Como ven, digamos, unas listas simplemente enlazadas no es la gran cosa. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Encadenamos cosas, nada más. ¿Sí? ¿Qué otra forma tengo de lograr esto mismo? Y simplemente para jugar, puedo hacer otra implementación. Voy a hacer cadena agregar eslabón 2, porque soy muy creativo con los nombres. Y lo que podría llegar a ser, que puede estar bueno o no, según como lo vean, es puedo hacer esto mismo de forma recursiva. La primera parte va a ser igual, porque creo que este cuatrimestre no practicamos mucho recursividad y podríamos, ya que estamos, tienen RPL de recursividad. Más adelante vamos a ver algo más de recursividad seguramente, pero empecemos con algo sencillo. Tengo una cadena, quiero agregar algo al final de la cadena. Es un problema recursivo porque la cadena es similar, cada eslabón es igual al anterior. Y el problema siempre es el mismo. Si yo tengo un eslabón, ¿cuál es el problema que tengo acá? Quiero llegar al final de la cadena. ¿Sí? Entonces cada vez que avanzo un eslabón el problema sigue siendo el mismo. Es un problema que claramente se puede resolver recursivamente. Entonces lo que voy a hacer es algo así como agregar eslabón recursivamente. Y acá le voy a pasar cadena primero. Algo así. Y le vamos a pasar el color. ¿Sí? Quiero agregar recursivamente a los eslabones, sí, un eslabón de este color. ¿Por qué paso el eslabón? Porque yo quiero recorrer el eslabón. Esto es una cosa que les va a costar ver. Pero básicamente lo que estoy buscando es esto. ¿No? Primero lo hacemos y después se los explico. Por lo menos la primera vez. Porque, de nuevo, supongo que no están acostumbrados. Pero vamos a hacer así. Vamos a hacer... esto era un struct eslabón. Y el color. Y esto va a devolver un eslabón. No, se ve que no copié esto. Eslabón. Ahí está. ¿Sí? Voy a tener una función así. Y lo que va a hacer esta función es if not eslabón. Es básicamente esta misma función, pero es que está de otra forma. Así que como verán, voy a copiar lo mismo porque es lo mismo. Voy a crear el eslabón. Voy a inicializar el eslabón, que de hecho podría ser una función aparte. Pueden extraer esto y pueden tener una función crear eslabón que les cree un eslabón con este color. ¿Sí? Aparte de la modularización, tiene una función que les crea el eslabón con el ya inicializado. Está. Vamos a hacer así y vamos a hacer eslabón. Y acá vamos a hacer eslabón siguiente eslabón siguiente igual a agregar eslabón recursivamente de eslabón siguiente color. Ahí está.
Ahí está. Bueno, para el que está muy perdido, vamos a hacer la explicación. ¿Sí? Esta función que está acá, agregar eslabón 2, debería ser exactamente lo mismo, o casi exactamente lo mismo que agregar eslabón. ¿Sí? Primero, ¿todos entendieron esta función, cómo funciona? Creo que habían preguntado, pero en general el consenso era que sí, ¿no? Sí, sí. Sí, Lucas. Bueno. Esta otra función lo que va a hacer es llamar una función recursiva, que lo que va a hacer es lo siguiente. Va a fijarse si el eslabón que le pasaron, vamos a hacerlo explícito, si el eslabón que le pasaron es nulo o no. Si el eslabón que le pasan es nulo, quiere decir que no tengo más cadena, y si no tengo más cadena, voy a crear un eslabón y lo voy a devolver. ¿Sí? Y en el caso de que sí tengo un eslabón, voy a seguir avanzando y hacer lo mismo con el eslabón siguiente. ¿Sí? ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que si, por ejemplo, yo empiezo a recorrer desde acá, lo que voy a decir es, puedo poner el código al lado, empezando desde acá, voy a decir que cadena primero, que es este, mantener arriba, voy a decir que cadena primero, o sea, este, va a ser igual a que va a ser igual a agregar eslabón recursivamente de este mismo. ¿Sí? Entonces, nada, digo, el primero es este, y lo que voy a hacer es voy a llamar a la función con este mismo. Cuando llamo a la función, ¿qué va a pasar? Me va a preguntar, ¿el eslabón que me pasaste es nulo? La respuesta es que no. ¿No? Entonces va a venir acá. Y va a decir, el siguiente de este eslabón, que es este, ahora va a ser igual a invocar, agregar eslabón recursivamente con este mismo. Estamos haciendo lo mismo que antes. ¿Sí? Alguno se preguntará a esta altura, ¿por qué hacemos esto? Básicamente esto se va a repetir una y otra vez. ¿Por qué? Porque acá yo llamo recursivamente, entonces se va a empezar a ejecutar esto mismo desde acá. Y entonces se va a empezar a ejecutar desde acá, y desde acá, y desde acá. ¿No? ¿Hasta ahí se entiende lo que está pasando? ¿No sería retorno nuevo eslabón? Para. Acá decís vos, sí. No pares, no pares, no pares. Sí, está bien. Lo que va a resultar acá es que cuando llegamos al último eslabón y hace la llamada recursiva, va a decir eslabón siguiente. ¿Cuál es el siguiente de este eslabón? No es nadie, es null, ¿no? Entonces va a decir el siguiente de este, ahora va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a agregar eslabón recursivamente del siguiente, que es nulo. Entonces se va a ejecutar esto con eslabón igual a null. Entonces este, como es nulo, va a crear un eslabón y lo va a devolver. Y como este lo va a devolver, y este dijo, el siguiente mío va a ser el resultado de la nueva llamada, ¿sí? Quiere decir que se va a crear un nodo nuevo, un eslabón nuevo. Este va a terminar apuntando ahí, ¿sí? Al nuevo creado. Este lo inicializamos en null, ¿sí? Y ahí se encadenó el nuevo nodo, el nuevo eslabón en la cadena, ¿sí? Es un poco accidentado quizás contarlo, pero no sé cuántos lo entendieron y cuántos no. Cuántos requieren alguna explicación adicional, no hay ningún problema, lo volvemos a explicar. Lo volvemos a explicar como si fuese yo muchas personas. Algunos se perdió mucho. Se entiende una ¿Podría cosa. volver a repetirlo, por favor? ¿Desde qué parte? O sea, el caso base lo entendí, pero ¿Cuál después, es el caso base? o A sea, ver, el caso base sería cuando ya encontró el null y ahí crea el coso. ok. Pero la secuencia de, o sea, de cómo va la recursividad. La secuencia es bastante sencilla en realidad, porque vos pensalo así. Vos tenés un eslabón, ¿sí? Cada eslabón sabe que tiene un puntero al siguiente, pero no ve más allá, no sabe lo que pasa de ahí en adelante, ¿sí? Cada eslabón tiene un puntero al siguiente. Ahora, cada eslabón sabe hacer una cosa. ¿Cuál es la cosa que sabe hacer el eslabón? Es encadenar algo a continuación de él, ¿sí? Yo soy un eslabón, tengo un puntero, lo único que sé es reapuntar ese puntero. Es lo único que sé hacer. Entonces, cada eslabón lo que va a hacer es va a decir, bueno, mi siguiente, el eslabón que va a venir a continuación mía,
es el que resulta de encadenar un nuevo eslabón a la cadena. ¿Sí? Y todos los eslabones hacen lo mismo. Entonces, el primero va a decir, che, acá alguien me está diciendo por algún lado, no sé, está flotando en algún lado, me dicen que quieren encadenar algo a la cadena, si quieren encadenar un eslabón. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer el eslabón? Va a decir, mi siguiente eslabón va a ser el resultado de llamar a la función de encadenar. ¿Sí? Y es lo único que sabe hacer. No sabe qué hay más adelante, no sabe qué pasó atrás. ¿Sí? Va a simplemente decir eso. Va a llamar a la función y va a decir, encadena algo a continuación mía. ¿Sí? Lo que vos me devuelvas, el resultado que vos me devuelvas, yo me lo voy a guardar como siguiente. ¿Sí? Entonces, si tenemos solamente esa lógica, lo que vemos es que, digamos, es esta parte. Eslabón siguiente, lo que dice acá, este eslabón dice, mi siguiente va a ser igual a agregar recursivamente y se devuelve a sí mismo. Con esas dos condiciones vos ya tenés que todos los eslabones hacen lo mismo. Entonces, si este tenía un siguiente, el siguiente va a ser lo mismo. Va a decir, yo no sé quién estaba atrás y no sé quién está adelante, pero yo sé que mi siguiente eslabón va a ser el resultado de llamar esta operación. ¿Sí? Lo que me devuelva yo me lo voy a encadenar. ¿Sí? Entonces va a pasar lo mismo. Este le va a pasar la responsabilidad al siguiente, que también es un nodo igual. ¿Sí? Este tiene la responsabilidad ahora. No sabe que vino atrás, no sabe que hay adelante, pero sabe que su siguiente va a ser el resultado de encadenar lo que pidieron al final. Y de nuevo, esto se repite. Viene al próximo nodo, el próximo eslabón, y se repite lo mismo. Ahora este tiene la responsabilidad. Dice, yo no sé qué pasó antes y no sé qué hay después, pero yo sé que si llamo a esta función, el resultado de eso me lo voy a encadenar como siguiente. ¿Sí? Hasta que llegamos a un punto donde no había un siguiente, había un null, y le van a tirar el fardo a null, y null va a decir, yo no sé qué había antes, no me interesa, yo sé que soy nulo, ¿sí? Y como sé que soy nulo, lo que tengo que hacer es, me dieron la responsabilidad de hacer esto, ¿sí? Entonces, como no hay nadie más adelante, no le puedo patear la responsabilidad a nadie más, lo que voy a hacer es, voy a hacerme cargo, voy a crear el eslabón y lo voy a devolver, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer este tipo es, va a crear un nodo nuevo, lo crea y lo devuelve, ¿sí? Entonces, cuando lo devuelva, ¿qué va a pasar? Lo va a devolver y el que estaba acá llamando dijo que lo que le devolvía la función se lo iba a encadenar. Entonces, Tuki se encadena ahí. Y este también fue invocado por alguien. Y ese alguien dijo, lo que me devuelva vos me lo voy a encadenar como siguiente. Entonces, si se devuelve a sí mismo, el que estaba anteriormente se lo va a volver a encadenar a él mismo como siguiente. ¿Sí? Y este hace lo mismo. Este alguien lo invocó y le dijo, hace algo y devuélveme cuál va a ser mi siguiente. Y como este no se movió del lugar, este va a seguir siendo el siguiente de este, entonces se devuelve y se siguen encadenando. ¿Sí? Básicamente la secuencia es esa. No sé si con eso se entiende más o menos, pero fíjense que es muy sencillo conceptualmente. ¿Puedo hacer algo? O sea, ¿existo? Básicamente es la pregunta. ¿Existo? Si no existo, bueno, creo algo y lo devuelvo. Y si no, simplemente digo que le pateo la responsabilidad al siguiente y me encadeno lo que me devuelve. ¿Sí? No sé si es muy claro. Los veo muy callados, entonces es como que no sé qué decirles. ¿Nada? ¿Algún comentario? La condición de ley de la línea 21 no debería ser eslabón siguiente de línea 21. No, por lo que acabo de explicar. En la línea 29 es lo que agregás el puntero al siguiente. Claro. El eslabón actual dice, yo voy a encadenar como mi siguiente lo que me devuelva el siguiente como resultado de la función. ¿Sí? Entonces es cuando estábamos acá. Yo me voy a encadenar como siguiente lo que el siguiente me devuelva como resultado. Y el siguiente se va a volver a sí mismo. Entonces la cadena no se va a modificar. El único caso diferente es cuando llegas al final, que este apunta a null, y null va a decir, va a devolver un nuevo nodo, entonces se va a encadenar uno nuevo. Yo lo capté, ahora es indistinto crearlo recursivamente o iterativamente, o alguna ventaja o preferencia. No sé. Para una lista no hay ninguna diferencia. De hecho, no creo que haya mucha diferencia en cantidad de líneas de la función. Bueno, quizás. Pero estas son dos funciones.
Y acá si quieres hacerla completamente equivalente, hay que agregarle algo más a esta que no lo vamos a hacer. Pero para listas no, no sé si hay mucha ventaja hacerlo recursivo. Más allá de que por ahí queda lindo. Y no tenés el caso especial de que si es el primero, digamos, si no hay primero, hagámoslo así que queda más. Ahí queda más explícito que el problema es que no haya un primero, ¿sí? Si no hay un primero, tengo que hacer, ¿cómo que se hace primero? Acá ese caso especial no está, porque si cadena primero era null, ¿sí? Si cadena primero era null, cadena dice, me voy a encadenar como primero lo que me devuelve el resultado de esta función. Entonces, si era null, esto va a ser null y va a devolver un elemento. Entonces, no hay caso especial ahí. Pero es lo mismo, digamos, no hay... Obviamente, si analizamos la complejidad, ¿cuál es la complejidad de este y cuál es la complejidad del recursivo? Empecemos por ahí. ¿Cuál es la complejidad del iterativo? N. ¿Por qué? Porque vos tenés que recorrer n elementos para llegar al null. Exactamente. Si tengo n elementos en la lista y quiero agregar algo al final, voy a tener que, en la cadena, perdón, no estamos haciendo una lista, estamos haciendo una cadena, voy a tener que recorrer los n elementos anteriores para llegar al final. ¿Sí? Porque no tengo un puntero afín como hicimos con Nico en la clase pasada. En el TP lo van a tener. La versión recursiva, ¿qué complejidad tiene? También es ODN, ¿Por porque va a qué? ser un llamado recursivo, en cada llamado recursivo recorre un elemento de la cadena. Exactamente. Está recorriendo un elemento, ¿sí? Está haciendo un llamado por cada elemento de la cadena. Entonces, como cada llamado hace cosas que son constantes, porque, digamos, ninguna de estas cosas depende de la longitud de la cadena, estamos haciendo n cosas distintas, n operaciones, es ODN. La diferencia va a estar en la cantidad de memoria que usan. Ahí sí, no es un análisis que solemos hacer, el de memoria, pero si nos fijamos acá, ¿qué necesitamos para concretar esto? Bueno, necesitamos el puntero del eslabón nuevo y un auxiliar acá para apuntar y nada más, ¿sí? Digamos, la cantidad de memoria que necesitamos no es proporcional a la cantidad de elementos de la cadena, es siempre constante. Entonces, la cantidad de memoria que usamos es constante. Para este, no es constante porque cada llamado recursivo crea un nuevo contexto en el stack, entonces se crean n contextos en el stack. Entonces es O de n en cantidad de memoria. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia por ese lado. Cuando hacen cosas recursivas, si la función no es recursiva de cola y o el compilador no aplica la optimización de recursiva de cola, que ya vamos a ver en otra clase, usa O de n en memoria. ¿Sí? Entonces, esa es una diferencia. Pero bueno, no se preocupen por eso, lo vamos a ver en la clase de recursividad. Simplemente se los doy como introducción para que vean dos posibilidades de hacer esto. Seguramente el ABB lo hagan recursivo porque es más fácil de ver, pero no es obligatorio tampoco. Los RPL recursivos sí tienen ahí para practicar si quieren. Pero bueno, creo que podemos dar por cerrado el tema de agregar cosas a una cadena enlazada. ¿Sí? Creo que se entendió. Por supuesto que si esto fuese, supongamos que como alguien dijo antes, yo no solamente puedo agregar al final, sino que puedo agregar en una posición específica y acá le paso una posición. ¿Qué cambiaría de esta función? ¿Quién me sabe decir? El corte del ¿Qué while. corte? ¿Este? No, del while. Este. ¿Sí? Yo acá estoy recorriendo hasta llegar al final. Yo acá seguramente no quiera recorrer hasta el final. Quizás sí, pero quizás no. Entonces la condición esta la tengo que revisar y quizás haya algún caso especial si n es 0 porque lo tengo que insertar como primero y ya saben que el primero va a ser un caso especial. ¿Sí? Entonces ese tipo de cosas van a tener que resolverlo, pero yo confío que ustedes son capaces de hacerlo, por lo menos con prueba y error. Y por supuesto, más prueba que error, ¿sí? Porque una vez que hicimos esto, tienen que escribir una prueba para verificar que esto funciona, ¿no? Obvio.
Yo sé que sí. Vamos a agregar una función extra. Vamos a agregar un cadena tamaño. Que voy a hacer con ñ porque se me canta. Cadena P. Cadena. ¿Sí? Me va a decir la cantidad de eslabones que tiene la cadena. Esta la vamos a implementar fácil. ¿Cómo sé cuántos eslabones tiene la cadena? ¿La recorres y vas llevando la cuenta? La recorres y va llevando la cuenta. ¿Cómo la recorremos? Bueno, vamos a hacer igual que antes. Podemos poner un caso especial o cadena primero es nulo. Sabemos que hay 0 y si no, ya sabemos que va a haber un actual. Vamos a hacer un int contador igual a 0 y vamos a hacer un siguiente y un contador más y vamos a devolver un contador. Esto no lo van a tener que hacer porque van a tener seguramente creo que la estructura ya se la dimos definida a propósito, así que tranqui. Bien, ahí estamos. Cadena tamaño. Ahora ya con esto podemos empezar a probar algo que podríamos, para ya hablarlo del makefile que me preguntaron antes. Déjenme ver, que por algún lado tengo un makefile que me puede servir. Puedo sacar el del enunciado de lista, ¿por qué no? Déjenme ver, TP, ¿dónde está? Página, trabajos, lista. Enunciado, no. Opa, ¿qué pasó? Esto no está bien. Dificultades técnicas. Yo subí esto, no subí esto, ¿no? ¿Alguno se pudo bajar de la página el TP y confirma que funciona? Y están los archivos adentro, ¿no? Adentro del zip. Me lo voy a bajar de la página porque creo que el que tengo localmente lo rompí de alguna forma. Déjenme ver. Trabajos. Lista. Descargar. Clases. Cogimos 2. Ahí está. Clases. Lista. Ahí está. A ver ahora. Ahí está. Sí, no sé qué pasó. Bueno, no importa. Ahí está. Makefile. ¿Qué más me copio? Pruebas. Y me copio esto. Y con eso me alcanza. Bien. Entonces lo que vamos a probar acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Porque alguien preguntó por el makefile. ¿Sí? Y vamos a hacer esto. Vamos a venir acá. Vamos a venir al makefile para ver qué hace este makefile. Este makefile tiene varias reglas. ¿Sí? Por defecto va a ejecutar la regla clean y valgrind. Valgrind va a correr valgrind en el ejemplo. Y ejemplo es compilar el ejemplo. En este caso no tenemos ejemplo. Pero sí nos interesan las pruebas. Vamos a hacer pruebas nada más. Así que lo voy a modificar. Voy a correr pruebas. Pruebas va a compilar valgrind pruebas. Va a correr las pruebas con valgrind después de compilarlas. Está perfecto. Vamos a cambiar el directorio porque esto está estructurado distinto. No debería hacer esto. Hagámoslo. No importa. No pasa nada. Total. Cambié tantas cosas que cambiar una más no me va a arruinar la vida. Ahí está. Que quede. Listo. Vamos a hacer algunas pruebas. Por supuesto que esto no es una lista. Esto es una cadena. Así que vamos a incluir cadena.h. Esto no dice lista, dice cadena. Cadena. ¿Qué tengo que probar yo si quiero saber que la cadena se creó bien? Bueno, tengo que hacer, como dijimos antes,
cadena-t, cadena, es igual a cadena crear. ¿Sí? Por supuesto que voy a tener un cadena destruir. Voy a afirmar que cadena es distinto de null. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Significa que puedo crear una cadena. O crear cadena me devuelve una cadena no null. Por ejemplo, podría ser. Y además vamos a afirmar, que son las dos cosas que queremos saber hasta ahora, es que cadena tamaño de cadena es 0. La cadena se crea con tamaño 0. ¿Sí? Esas son las dos cosas que me interesan por ahora. Estas son las cosas que van a tener que hacer ustedes en el TP. De hecho, este archivo lo tienen que entregar y es parte de la nota. Vamos a ver si todo compila. Es algo que tiene que hacer todo el tiempo, compilar. Vamos a correr make, vamos a ver si compila y corre. Tenemos dos pruebas y las dos pruebas me dicen que mi implementación está bien. O sea que estamos bien. ¿Sí? De nuevo se apagó la cámara. Creo que tengo que cambiar el cable USB en algún momento. Pero mientras tanto, mientras sigo hablando, voy arreglando la cámara. ¿Qué les iba a decir? Sí, como ven, ahí estoy perdiendo memoria. ¿Por qué estoy perdiendo memoria? Porque no hicimos el destructor. ¿Sí? Entonces, ahora tendríamos que hacer el destructor y verificar que todo funciona bien. ¿Está? A ver ahí si volvió la cámara. Si quiere. Ahora sí. Bien. Wow. ¿Qué pasó ahí? Sí, lo veo yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver ahora. A menos que haya apretado mal el botón. Pero bueno, de última. Quedaré dado vuelta o apagaré la cámara del todo. No me importa tampoco. No es tan interesante verme a mí. Experimentando con el USB. No, es ese cable, tengo que cambiarlo. Se termina desconectando. Pero en fin, vamos a hacer el destructor. ¿Cómo hacemos el destructor de la cadena? O es más. Sí, hagamos el destructor de la cadena. ¿Cómo hacemos el destructor de la cadena? Cadena. Destructor. Cadena a destruir. Por ahora podemos hacer esto y va a funcionar. ¿Sí? Y vamos a dejarlo así para que falle después. ¿Sí? Ahí está. Ahí va a funcionar. Perfecto. Próximo paso. ¿Qué vamos a hacer con el próximo paso? Vamos a empezar a probar la función de insertar. ¿Cómo voy a probar la función de insertar? Bueno, puedo probar el tamaño nada más. Lo demás no me importa por ahora. Pruebas de inserción de cadena. Y voy a poner algo así como cadena. Habíamos hecho que con guión bajo, ¿no? Insertar, agranda la cadena. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a crear esta función. Acá sí la función es void porque básicamente son funciones que hacen cosas, no que devuelven cosas. Digamos. Estas sí son bien imperativas. Hace esto, no me devuelvas nada porque no estás modificando nada, todo nace y muere acá adentro. No tengo por qué examinarlas de afuera tampoco. Voy a crearla, voy a cadena, insertar. ¿Cómo fue que le puse? Agregar. Agregar eslabón. Cadena. Y pongámosle de color, no sé. Uno azul. ¿Sí? Y esto me debería dar. Sí, esto lo puedo afirmar también. Porque si esto, de nuevo, si no falla, debería devolver la cadena.
Devuelve. De hecho, debería devolver la misma cadena. Si mal no recuerdo. Así que esto debería ser no solamente distinto de null, sino que debería ser igual a la cadena original, ¿no? Ahí está. Y ahora el tamaño debería ser 1. Tiene tamaño 1. ¿Sí? Entonces esto por lo menos me va a decir si funciona bien en conjunto el insertar con el tamaño. Y aparentemente no. No están funcionando bien. ¿Sí? Y además, y ahora sí pierdo memoria. Hay algo que no está funcionando. ¿Qué es? ¿El makefile es obligatorio? El makefile se los dimos nosotros. No sé a qué te referís. El makefile pueden usarlo, pueden no usarlo, pueden compilar todo a mano. Pero como ya les dijimos, la estructura del TP no puede cambiar porque vamos a compilar con ese makefile, básicamente. Entonces, bueno, ¿para qué nos sirvió la prueba? Porque nosotros veníamos bien confiados. Yo venía bien confiado y dije, bueno, esto ya funciona. ¿Sí? Yo estaba convencido de que esto funcionaba. Ahora veo por qué no funciona. Pero, digamos, no funcionó. ¿Sí? Porque yo inserté algo y el tamaño no está dando lo que yo esperaba. ¿Y cómo me entero? Me entero porque hice la prueba. ¿Sí? Entonces, ahora, sabiendo la prueba, sabiendo que tengo una prueba, puedo verificar que esto está mal y puedo verificar dónde está el error. El error tiene que estar en alguna de estas dos. Seguramente va a estar acá, porque el agregar lo hicimos bien, obvio. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Epa, búsquete ahí. ¿Cuál es el problema acá? Ahí está. El problema acá es que yo ingreso. Empiezo con contador en 0. Digo, mientras que actual tenga siguiente, pero en realidad yo debería decir mientras tenga actual, ¿no? Porque también lo tengo que contar. Entonces, mientras tengo actual, actual siguiente, contador más, y ahí sí debería funcionar. Creo, ¿no? Ahí está, ahí funcionan las dos pruebas. Ahora estoy perdiendo memoria. ¿Sí? Puedo seguir probando. Puedo probar que puedo agregar otro eslabón de otro color. Insertar otro eslabón en la cadena. Y ahora la cadena tiene tamaño 2. ¿Sí? Entonces yo ya sé que puedo hacer más de una inserción. Puedo hacerlo, me parece bien. Si están muy inseguros podemos hacer una tercera inserción. O sea, más de eso, digamos, no hay demasiadas condiciones especiales. ¿Sí? O sea, si puedo insertar una al final y puedo insertar otra más, quiere decir que aparentemente todo queda en estado consistente. Así que tampoco es crear pruebas por crear pruebas. ¿Sí? Simplemente para estar seguros, nada más. Ahí ya vamos a estar seguros que nuestra implementación, por lo menos hasta ahora con lo que tenemos, funciona bien. Después puede ser que haya una interacción especial con eliminar eslabones, que no lo tenemos, pero veremos en su momento. Cadena devuelve a cadena porque te devuelve el mismo puntero. Sí, porque dijimos que lo íbamos a hacer así. Devuelve el mismo puntero. Devuelve la misma cadena, ¿sí? Porque lo hice en el punto H, obviamente, por ahí. Entonces, lo que me faltaría para completar esta implementación es obtener color eslabón. ¿Para qué? Para asegurarme no solo que al insertar el tamaño aumenta, sino que cuando yo le pido obtener los eslabones me devuelve el eslabón correcto, porque si no, no está funcionando. ¿Sí? Más allá de que sume 1, 2, 3, si yo acá le ponía un contador y sumaba 1, 2, 3 y no agregaba nada, también funcionaba. ¿No? Digo, no tiene chiste. Entonces, quiero implementar esa función. Quiero implementar entonces obtener eslabón. ¿Cómo obtengo un eslabón? Podrías, se me ocurre, no sé, recorrerlo hasta y llevar la cuenta y cuando llegues a determinado lugar, bueno, insertarlo ahí, o sea. Ok, podemos, si quieren podemos copiarnos de acá. De hecho podemos copiarnos todo esto. Copy paste programming. Así, ahí está. ¿Qué voy a decir? Voy a decir que, bueno, si no tengo primero... De hecho, ¿qué color devuelvo si no tengo primero? Hagamos, pongamos no estaba especificado eso. Eslabón. Pongámosle eslabón sin color. Podría haber, está claro que podría haber especificado cualquier otra cosa como error. Podría haber puesto otra cosa, pero no importa. Digamos que no hay color. Está bien.
No hay eslabón técnicamente, entonces no sé, no me gusta, pero está bien, es lo que salió. Bien, voy a empezar con un contador porque yo quiero llegar hasta n. Voy a empezar con el primero y acá entonces lo que voy a hacer es voy a recorrer mientras que tengo un actual y contador sea menor a n, ¿no? Algo así. ¿Está bien eso? Porque si yo hago que contador sea igual a n, está bien, ya me pasé, ¿no? Yo quiero el enésimo eslabón. Si quiero el eslabón 0, por ejemplo, contador que es 0 es menor a n, no, entonces ya llegué. Si es 1, ¿no? ¿Estamos bien? Creo que estamos bien. ¿Estamos bien? Porque si quiero el 1 es menor, entonces... Sí, creo que estamos bien. Puede ser que estemos bien. Y si no, lo arreglaremos, las pruebas nos van a decir. Entonces, si llego hasta acá, pueden pasar... Hagamos el caso feliz, como siempre. Después vemos que falla acá. Supongamos que yo llegué y ya tengo actual. Entonces devuelvo actual color. ¿Sí? Supongamos que tengo esto. No va a funcionar, pero supongamos que tengo esto. ¿Cómo pruebo yo que esto funciona? Bueno, vamos a hacer una prueba. Pruebas de obtener colores. Cadena, obtener eslabón. Devuelve color correcto. ¿Sí? Entonces, esto debería devolver el color correcto. Podemos usar una cadena como esta, ya que la tenemos, nos sirve. No hace falta que haga las afirmaciones estas porque ya sé que se crea bien, ya sé que funciona bien. Y mientras hacemos pruebas podemos suponer que no va a haber errores de memoria porque, digamos, cuando corremos pruebas está bajo nuestro control el tema ese, así que es una de las cosas que pueden omitir. Entonces, estaría bueno que si lo agregan, pero no hace falta. Entonces yo tengo una cadena con 3 eslabones. Lo que tengo que asegurar acá, es que si yo hago cadena, obtener eslabón, obtener color, eslabón, de la cadena, por ejemplo, le pido la posición 0, esto me debería devolver eslabón azul. ¿Sí? Entonces, el primer eslabón es azul. Y después lo mismo con los demás. Verde y rojo. El segundo, el tercero es rojo y este es verde. Ahí está. Entonces puedo probar a ver si esto está funcionando o no. Ignoremos el destructor. No está funcionando aparentemente, o hice mal la prueba. Faltaron cambiar las Ns. Hice mal la prueba. Está bueno hacer mal las pruebas a veces. Ahí está. Bien. Aparentemente funciona. Aparentemente funciona, pero no está bien. Así que lo primero que vamos a hacer ahora es sacarnos de encima la porquería esta que me está molestando. Fíjense que me dice que estoy perdiendo memoria, ¿sí? ¿Dónde la pierdo? Bueno, estás perdiendo bloques en cadena agregar eslabón. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque tu destructor seguramente no lo está liberando. Entonces, ¿cómo hacemos para liberarlo? ¿Cómo hacemos para liberarlo? Vamos a tener que recorrerlo, ¿no? Si no tengo cadena no hago nada. ¿Está? Y lo que voy a hacer es, mientras tenga uno actual, voy a hacer actual siguiente, ¿sí? Y voy a hacer un... Al destruir va a ser igual a actual. Y actual, ¿sí? ¿Por qué me lo guardo en una variable temporal? ¿Por qué necesito esta variable? Porque si lo liberás, no puedes acceder al siguiente después.
Claro, Perder la vacancia. si yo hago esto, no puedo después acceder a actual siguiente porque actual ya no puedo acceder. ¿Sí? Y si hago primero esto, digamos, ya me pasé porque yo quería el anterior. Entonces no me queda otra que guardármelo. ¿Sí? ¿No sería free a destruir? Obvio. Eso puse. No sé qué estás hablando. Básicamente es eso. Sí, sí. Ahora me cierro. Ahora me cierro. Entonces, si todo va bien, ahora tenemos una implementación que funciona y no pierde memoria. Pero ven cómo yo cada tanto voy agregando pruebas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero probar que esto funcione. No quiero volverme loco y decir, yo lo hice, funciona. Porque a ojo nada funciona. ¿Sí? Bueno, a ojo todo funciona, pero nada funciona. ¿Sí? Entonces, bien. Ahora, llega el momento de decir, ¿funcionará esto de verdad? Eslabón inexistente devuelve color. Devuelve sin color. ¿Cómo era? ¿Sin color le puse? Sin color. Devuelve sin color. Y acá es la parte donde quizás alguno empieza a llorar porque no se dio cuenta y Chanotron le dice que no pasa y no sabe por qué. Bueno, porque no probaron todos los casos. Acá, ¿qué estamos probando? Acá estamos probando que vivimos en un mundo feliz, donde tenemos una lista de 3 cosas y pedimos las 3 cosas que hay y nada más. Pero el mundo real no funciona así. En el mundo real vamos a tener, incluso podemos usar la misma cadena, ¿por qué no? En el mundo real vamos a tener una cadena de 3 elementos y lo que va a pasar es que nos van a pedir el tercer elemento, ¿sí? O el elemento -1. Y estos deberían ser eslabón sin color y este debería ser eslabón sin color. Eh, em, algo así. Ahí está. Y me voy a asegurar que este caso también funcione. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante saber que funcione. Y esto no va a funcionar, obviamente. ¿Por qué? Porque no lo tuvimos en cuenta. ¿Sí? ¿Qué me dice esto? Este famoso, la dirección 0 no está en el stack, ni fue devuelta por malloc, ni fue liberada. ¿Qué significa? Significa que en la línea 100 de cadena.c estoy accediendo a la dirección 0, que sería null. ¿Sí? ¿Qué hay en la línea 100? En la línea 100 tengo actual flechita color. ¿Y qué significa que esto en esta línea esté accediendo a null? Significa que actual es null. Algún puntero de esta línea es null. ¿Y cuál es el único puntero que hay? Es este. ¿Sí? Entonces uno puede venir acá y decir, che, bueno, if actual, si no tengo actual, devuelvo eslabón sin color. A ver, ¿qué pasa? Mira, esa pasó, la otra no pasó. Bueno, las negativas. Bueno, listo. Hagamos como antes, o como el TP1, n menor a 0. Listo. ¿Funciona todo? Funciona todo. Qué grande mi implementación, qué fácil que era. Ahora viene el otro y te dice, che, ¿y este existe? Este sería un eslabón. No existe el eslabón 3 en una cadena de tamaño 3. Y este sería que no existe 300. ¿Sí? Porque justo de la casualidad que le estoy pidiendo el eslabón del mismo tamaño de la cadena. También es un caso borde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 0, 1, 2, 3 es el último, justo me dio el caso donde terminó en esta línea. Pero este no me va a dar ese caso. Este va a intentar seguir, me va a dar un null pointer seguramente. Opa. Ya lo verifiqué eso. Qué genio que soy. Bueno, pero por suerte ponemos la prueba. Claro, porque yo le puse la condición acá. Está bien.
Si no le ponía esta condición, ahí sí me reventaba. Ahí está. Qué grande. Bien, ya lo tenía arreglado antes de romperlo. Bien. Excelente. ¿No entendiste la última prueba? No solamente verificás el borde. ¿Por qué? De nuevo, porque generalmente hacen esto. De ahí saqué el ejemplo, no es que lo inventé. Generalmente dicen, ah, tengo que devolver el enésimo elemento. Bueno, recorro en elementos. ¿Sí? Y funciona. ¿Sí? Funciona. Así como está, funciona. Con el contador solo funciona. Pero cuando quieren hacer esta, no les va a funcionar. Porque están intentando hacer el elemento 300 cuando la cadena tiene 3 elementos. ¿Sí? Entonces ahí les va a reventar. ¿Por qué? Porque el while no tiene la condición que yo me apuré y les puse. Que era igual. ¿Sí? Es básicamente eso. ¿Está bien? Entonces, listo. Ahora sí puedo asegurar que mi implementación funciona bien. ¿Está bien? Hasta que se me ocurra otro caso borde. ¿Está bien? ¿Estamos mal? Sí, sí. Bien. Poner actual solo es como decir distinto a nulo, ¿no? Sí. Cualquier cosa que no sea cero es verdadero. Y la del 3 no reventaba porque había espacio para 3, pero la última apuntaba a null. No revienta porque vos tenías esta cadena. Entonces vos recorres 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Y ese es el que emparchamos antes. ¿Sí? Ah, está bien, yo tengo nulo, devuelvo sin color. ¿Sí? Por eso no fallaba. Listo. Bueno, ahora que tenemos esto, ya tenemos una cadena funcionando. Vamos a ver las dos cosas que no vimos la clase pasada, que estaban en el temario, no me acuerdo si hoy o la clase pasada, que es el tema de iteradores. ¿Qué complejidad tiene la función obtener color eslabón? ODN. Esta operación es ODN. ¿Sí? Si yo quiero mostrar los colores de cada eslabón de la cadena, ¿cuál sería la complejidad de eso? Si yo quisiera, por ejemplo, olvídense de las pruebas, mostrar todos los eslabones. N cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué n cuadrado? Es una pregunta interesante. Porque recorre todos los eslabones para mostrar los colores, los recorre n veces y tiene que recorrer n eslabones para mostrar cada uno. Para mostrarlo, entonces yo tengo que hacer, de hecho, sí. Acá por ahí, no seamos tan malos. Hagamos cantidad de eslabones. Va a ser igual a... supongamos que tenemos algo. ¿Sí? Usemos este main. No es lo correcto, pero usemos este main. No voy a hacer otro main a esta hora porque no llegamos. Digamos que esto es cadena, tamaño, cadena. ¿Sí? Yo tengo eso. Es más, metamos esto en una función. Ejemplo, porque me da fiaca crear otro main. ¿Está? Vamos a poner esto acá. ¿Está? Vamos a dar cuenta que este es nuestro main. Corramos esto por acá. Hagamos así. Entonces yo tengo una cadena, creo una cadena, esto es una cadena, y en el medio quiero mostrar los eslabones. Lo que voy a hacer seguramente es un for de igual a 0, mientras que y sea menor la cantidad de eslabones. Y más. Y lo que voy a hacer es obtener color eslabón de cadena
I. ¿Sí? Entonces, color eslabón va a ser ese color y puedo hacer un printf, puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Hacer algo. Pero entonces, acá estoy haciendo un for de n elementos, estoy haciendo n iteraciones y cada una de estas n iteraciones tiene un costo O de n. ¿Sí? Entonces, por eso esto es n cuadrado. ¿Sí? Cuando hacemos el análisis de el primero tarda 1, el segundo tarda 2, el tercero tarda 3, nos quedaba el análisis ese de que nos quedaba n por n menos 1 sobre 2, n cuadrado. ¿Sí? Entonces, recorrer la cadena elemento por eslabón es n cuadrado. Y a mí lo que me gustaría es que no fuese n cuadrado. ¿Sí? Puedo hacer, por ejemplo, printf color color. ¿Sí? Quiero hacer esto. Esto va a ser n cuadrado. La pregunta es, ¿cómo puedo yo hacer que esto, en vez de ser n cuadrado, sea O de n? Y la respuesta va a ser los iteradores. En este curso vamos a trabajar con dos tipos de iteradores, que básicamente son los dos que se usan. Iterador interno, iterador externo. ¿Sí? El iterador interno es una función que va a recorrer la cadena por nosotros y el iterador externo es un TDA que nos va a ayudar a iterar por la cadena. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quise decir ahí? Podemos empezar por el interno, que es el que ya conocen. ¿Por qué? Porque para el TP1 hicieron algo parecido. Cambiemos el nombre. Recorrer cadena sin iterador. ¿Sí? Después tenemos un recorrer cadena iterador interno. ¿Cómo va a funcionar el iterador interno? El iterador interno va a ser una función a la cual yo le voy a pasar una función y le voy a aplicar la función a cada elemento. ¿Les suena eso? ¿O no les suena eso? Sí, es lo que hicimos en el TP. El caja recorrer, bueno, es básicamente eso. ¿Sí? Ustedes van a tener, por ejemplo, una función que se llama cadena con cada elemento, cadena, y le pasan una función, por ejemplo, mostrar eslabón. Eslabón. ¿Sí? Y esta función, ¿qué va a hacer? Va a recorrer cada elemento de la cadena, la podemos hacer si quieren. Es muy sencilla. Pongamos, por ejemplo, acá. Con cada elemento. Vamos a hacer cadena. Esta cadena. Y pongamos una función. Empecemos igual que el TP. Una función que recibe un eslabón. Y nada más. Después le agregamos cosas. Porque el del TP es distinto. Pero básicamente esto es lo básico. Lo que ustedes ya conocen. Y acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Tipo conflictivo? ¿Dónde? ¿De qué hablas? Conflicting types. ¿Ya había puesto uno? No sé de qué me habla, pero bueno, vamos a ignorarlo. Entonces, esto sería muy sencillo, ¿no? Porque es básicamente... Pero vamos a copiar y pegar. Si no tengo cadena, no puedo recorrer nada. 0. Voy a inicializar un contador. Voy a decir que el actual es el primero. Y digo, mientras tengo un actual, mientras que actual sea distinto de null, lo que voy a hacer es voy a llamar a la función con el actual, contador más, y voy a devolver el contador. ¿Sí? Como ven, es simplemente le doy la responsabilidad a la implementación, le doy la responsabilidad al TDA de que recorra la cadena por mí. ¿Sí? Esta función, ¿qué complejidad tiene? O de n.
¿Por qué es ODN? Es una pregunta Porque, estúpida, lo sé, pero... porque va a recorrer hasta null. O sea, Porque hasta que- recorre una vez cada elemento de la cadena, ¿sí? Entonces, estoy recorriendo todos los elementos. Estoy haciendo una iteración por cada... No hay ni un for, bueno, pero hay un while. Estoy recorriendo una vez cada elemento. Así como tengo en elementos, porque es el tamaño de mi cadena, es ODN. Ahora, en tiempo ODN estoy recorriendo toda la cadena, mientras que antes, para recorrerla, necesitaba n cuadrado. ¿Sí? Entonces, está bueno, ¿o no? ¿No? Sí, sí. ¿No? ¿Por qué no le gusta? ¿Qué define que no le gusta? Tipo conflictivo. ¿Y yo acá qué le puse? Supongo que el compilador me va a dar más información. Está bien. Está bien, ya sé por qué. Porque no se sabe lo que es un eslabón. Está bien, este iterador va a tener que aplicar a colores. Claro, porque públicamente lo que conozco es o la cadena o el eslabón o el color. Entonces, está bien, no me queda otra. Tipo conflictivo le mando. Cualquier cosa, no es un tipo conflictivo, es otro problema. Ahí está. Entonces, acá actual color. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Entonces, mostrar color sería. Entonces, ahora mi función mostrar color, que es tipo en un color eslabón, color, va a tener esto, que es lo que yo quería hacer con el color. ¿Sí? Fíjense que estoy haciendo lo mismo que antes, pero esto va a ser O de n. ¿Pero por qué? Porque yo no sé cuál es la estructura interna de la cadena, entonces no me queda otra que acceder a los eslabones con esta función que es O de n. Como accedo a los n eslabones con una función O de n, me termina quedando algo de O de n cuadrado. En el otro caso, como la cadena sí sabe cómo está implementada y sabe recorrerse, yo le digo, bueno, recorrete y llama a cada uno de los eslabones que tenés, llámalo, o cada uno de los colores que tenés almacenados en los eslabones, llama a esta función. ¿Sí? Entonces, le delego a la cadena, a la implementación, le delego el recorrido. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto debería funcionar. Azul, verde, rojo. Azul, verde, rojo. Debería imprimir 230, ¿no? O algo así. O algo así. 230. Está bien, 230. Sí. Entonces, ahí está. Entonces lo puedo recorrer sin iterador, lo puedo recorrer con recorrer cadena iterador interno. Esto debería mostrar 230, 230. Esta sería una no prueba el recorrido sin iterador. Esta también sería una no prueba el recorrido con iterador interno. ¿Está? Para que vean que debería dar lo mismo. Si esto funciona, obviamente. Si no funciona, no va a dar lo mismo. Por supuesto que hay que hacer pruebas para el iterador interno para ver que funciona, como pasó acá, que estamos haciendo una no prueba y no funciona. Obviamente, ¿no? Contador, tengo que avanzar porque si no avanzo, está bien, ¿no? Ahí está, perfecto, ahí funciona. ¿Está bien? ¿Se entiende desde acá lo que estamos haciendo? Se entiende que con un iterador interno yo le delego la responsabilidad de la iteración a la implementación. ¿Sí? ¿O no se entiende? Se entiende, se entiende. Bien. ¿Por qué pongo que estas no son pruebas? Bueno, no son pruebas porque no está automatizado. Para verificar si está recorriendo bien, yo tengo que venir acá y verificar a ojo que esté bien el resultado. ¿Sí? Esto no sirve para nada.
Si ustedes quieren que esto esté bien implementado y que sean pruebas automatizadas, tiene que ser automático. Por eso les explico, esto no es una prueba, esto no va en el archivo de pruebas. Esto está mal. Para que sepan, simplemente para que estén informados. Si sus pruebas después de correrlas tienen que inspeccionarlas así visualmente y acordarse que tiene que ir en cierto orden, eso no es una prueba automática. ¿Sí? No lo hagan. Acá simplemente por cuestiones de tiempo no hago otro main. Y la última que nos queda es el iterador interno, ya lo vimos, ahora queremos el iterador externo. Iterador externo es otra forma de recorrer. Iterador externo. Con el iterador interno le delegamos la responsabilidad de la iteración a la implementación. Con el iterador externo, la implementación nos da a nosotros una herramienta más para que podamos iterar nosotros. ¿Sí? ¿Cómo es esa herramienta? Bueno, esa herramienta es un TDA iterador. Es un TDA que nos ayuda a la iteración. Y pueden encontrarlo de varias formas diferentes. No importa cómo lo hagamos en esta materia, siempre se quejan a la hora de implementarlo. Siempre se quejan porque en realidad no, es confuso, porque el nombre, porque el coso, porque me recorre todos menos el último. Bueno, nosotros ya no sabemos cómo planteárselos, pero el iterador externo tiene que poder recorrer todos los elementos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde surge el iterador externo? Surge de este for que ven acá. Este for tiene tres partes, ¿no? Tiene una inicialización, tiene una condición de corte y tiene una expresión que evalúa después de cada iteración, ¿no? Digamos, tiene una expresión que me dice cómo avanzar a la siguiente iteración. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Estamos de acuerdo. Entonces, nosotros necesitamos un TDA que tenga estas tres cosas. Idealmente, lo que yo quiero, primero voy a plantearlo, después voy a hacerlo, o quizás no hacerlo todo porque sería demasiado fácil después para ustedes el TP. Lo que quiero es tener algo así como iterador cadena, guión bajo T, iterador, igual a crear, o cadena, crear iterador. ¿Sí? De esta cadena. Quiero tener algo así. Quiero tener una función que le digo cadena crear iterador, o iterador crear, no sé, ¿qué sería? Supongo que sí. Iterador crear, que me va a dar un iterador cadena. Este iterador cadena, ¿sí? Esto sería la parte de la inicialización. ¿Sí? Inicializo la iteración en cero. Bueno, inicializo el iterador al principio de la cadena. ¿Sí? Estoy preparando un iterador para empezar a iterar. ¿Está bien? Voy a dejar esto comentado. O quizás, no sé si dejarlo comentado o si dejar uno arriba del otro. Puedo dejarlo comentado. No sé si se ve bien comentado. Supongo que sí. No está tan gris oscuro. Para que vean el paralelismo de las dos cosas. ¿Sí? Entonces, es más, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a escribirlo así. Ahí está. Si entiendo esto así, si entiendo esto así. Si escribo esto así, se entiende que, digamos, simplemente lo separé en líneas, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Sí, obvio. Obvio. Obvio, Lucas, ¿cómo no lo vamos a entender? Bueno. Entonces lo que voy a hacer acá es lo mismo. Voy a tener algo así. ¿Cómo inicializo el for? Bueno, con una expresión que me inicializa una variable, mi variable de iteración. Mi variable de iteración es el iterador, que en este caso sería i. Que antes era este, sí, ahora es este. La segunda parte me dice iterador menor a cantidad de eslabones. ¿Qué representaba esto? La condición de corte. ¿Y qué significaba conceptualmente? Significa que yo quiero iterar mientras tenga eslabones por recorrer, ¿no? Entonces, acá podríamos poner algo así como mientras que, por ejemplo, iterador hay más elementos, ¿no? Esto me devolvería true o false si hay más elementos, ¿no? Y después iterador
cadena, avanzar. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Se entiende lo que quiero lograr? Se entiende que esto sería equivalente a esto, que esto sería equivalente a la condición de corte, mientras haya más elementos por recorrer. Iterador cadena avanza. Iterador cadena avanzar. Avanzaría el iterador. ¿Sí? Entonces tengo inicialización, inicialización. Condición de corte, avance a la próxima iteración, avance a la próxima iteración. ¿Sí? ¿Qué más me queda? Bueno, me queda que acá yo estoy obteniendo, digamos, mediante este iterador estoy obteniendo algo de la cadena. Me faltaría esta parte, que ¿cómo la haría? Haría algo así como color igual iterador cadena obtener actual. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió todo? Sí, sí. Si yo pudiera lograr este TDA, spoiler se puede. Si yo pudiera lograr este spoiler, si yo pudiera lograr este TDA y logro que las operaciones sean O de 1, recorrer toda la lista, toda la cadena pasa a ser O de n. ¿No? Sí. Sí, Lucas. Bien. La pregunta es cómo hacemos esto. ¿Sí? Porque está claro que yo quiero eso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, básicamente vamos a plantear un iterador cadena-t acá. ¿Sí? Vamos a hacer un typedef. Typedef. Ya esta hora ya no puedo escribir más. Typedef. Iterador cadena. Sí. Está. Struct. Tampoco puedo pensar. Ahí está. Y necesito las funciones que vi antes. ¿Las funciones cuáles eran? Las funciones eran... Las funciones... Tengo... Crear. Cadena-t. Cadena. Ahí está. La segunda sería esta. Bueno, sí, podría haberle dejado el iterador. La tercera sería esta. Y la cuarta sería esta. Está bien. Esto sería un int o un booleano si quieren. Bool. Esto sería un bool. Sería un color eslabón. Ahí está. ¿Sí? Entonces lo que necesitamos implementar son esas 4 funciones. ¿Está bien? De nuevo, ¿de dónde salieron estas 4 funciones? Salieron de simplemente hacer el paralelismo entre cómo hacemos un for y cómo podría yo plantear un TDA que me ayude a hacer un for en tiempo lineal. ¿Sí? Entonces, ahora lo que resta es definir estas cosas. ¿Sí? ¿Cómo defino estas cosas? Bueno, se los voy a dejar a ustedes. Sobre todo el crear y el destruir. Podemos hacer esa si quieres, pero otra cosa no. ¿Está? De hecho, podemos hacer crear y destruir y el resto las hacen ustedes. Y la estructura. Ahí está. Ahí está. Bool. ¿Qué me falta para bool? Necesito incluir std bool. Ahí está. Si no se queja. Bien. ¿Cómo arrancamos acá? Yo sé que hay gente que está totalmente perdida, pero después miren el video o pregunten ahora. No nos queda mucho tiempo, pero ¿qué hacemos? Lo creamos. Sí, bueno, pero ¿la estructura cuál es? Y un entero para el, sería el contador, puede ser. Ok. Contador. Si nosotros tenemos el contador acá, ¿nos alcanza con eso?
¿O no? ¿O No. ¿Por qué? ¿Qué hago con el contador? Necesitas una cadena. ¿Por qué necesito una cadena? Es interesante. ¿Por qué la necesito? La voy a necesitar, pero ¿por qué? Para saber si hay más elementos. Mm, sí y no. Si no sobre... Claro, exactamente. Fíjense que las funciones de iteración, lo único que reciben es el iterador. No reciben la cadena. Entonces, si yo tengo que acceder a los elementos de la cadena de alguna forma mediante el iterador tiene que por lo menos contener la cadena. ¿Sí? Entonces, yo sé que sí o sí la cadena la voy a tener. Porque si no, no hay forma. Bueno, implementémoslo mal. Mal sería con el contador. ¿Cómo implementaríamos esto con un contador? Podríamos decir, por ejemplo, vamos a implementarlo mal a propósito, porque quiero que ustedes lo implementen, no quiero implementarlo yo. Suponiendo que tengo iterador, ¿cómo sé si hay más elementos para iterar? Con los datos que tengo. ¿Cuándo hay más elementos para iterar? Si el primero de la cadena es null, no hay más. O si no, si el siguiente No. de la cadena. Nos estamos alejando de la realidad. Fíjate lo siguiente, hagamos así. No voy a hacer las verificaciones porque ya no hay tiempo, pero básicamente ustedes ya saben cómo es el tema. Iterador, voy a decir iterador contador igual a 0, iterador cadena igual a cadena. Supongamos que tengo esto. ¿Sí? Si se acuerdan cómo funciona esto, yo acá estoy inicializando el iterador, creo el iterador. Cada vez que yo quiera obtener algo, voy a llamar a iterador cadena obtener actual, que lo que tiene que hacer es devolverme el color del eslabón. Entonces, ¿cómo obtengo el actual? Si contador está en 0, quiere decir que todavía no recorrí nada. ¿Qué tengo que devolver entonces? ¿El eslabón 0? ¿Sí? Si lo hacemos mal, acá lo que podemos hacer es hacer un return de qué? De cadena obtener color eslabón, de iterador cadena, iterador contador. ¿Sí? ¿Está bien? Y esto me va a volver el enésimo elemento. Pero el problema ¿cuál es? Que yo quería que esto fuese O de 1, pero esto va a ser O de n. ¿Sí? Sí, va por ese lado, Juan. Va por ese lado. Pero entonces, si seguimos haciendo las cosas así con el contador, lo que va a pasar es que, ¿cuándo hay más elementos? Bueno, hay más elementos cuando iterador contador sea menor que cadena tamaño iterador cadena. ¿Sí? Y como avanzo voy a hacer iterador contador más más. ¿Podemos hacer algo así? Sí, en este caso no importa. De hecho, en este caso como no importa, no importa. Después en el TP lo van a ver, pero supongamos que tenemos este primer iterador. Para que vea, porque veo que hay gente a las que no le está cerrando el concepto cuál es. Entonces, vamos a hacer esto con el iterador externo. Vamos a visualizar si funciona o no. No probar, visualizar, porque esto no es una prueba. ¿Qué me perdí? No lo uso. No lo estoy devolviendo.
Perdón. Línea... Ah, pruebas. Está bien. Sí, sí. Ahí está. Fíjense que las tres formas de iterar la cadena me devuelven lo mismo. ¿Sí? Eso creo que está claro. Las tres formas de iterar funcionan. La primera dijimos que es ODN. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un for donde en cada iteración hago una operación ODN. Entonces es n cuadrado. La segunda forma es el iterador interno, donde yo estoy delegando la responsabilidad de la iteración a la cadena. Como la cadena sabe cómo iterarse, puede recorrer cada elemento recorriendo la cadena, ¿sí? Con operaciones O de 1 cada vez, entonces son n iteraciones, son n operaciones. ¿Sí? O de n en vez de n cuadrado. O de n cuadrado. Y en el último caso lo que dijimos es que nos gustaría tener una forma de iterar que sea así como esto, con un for, con una variable de iteración que yo controlo. Y entonces introdujimos este TDA que lo que nos permite es tener este control. ¿Sí? Nos permite inicializar una variable de iteración, verificar una condición de corte, avanzar a la próxima iteración y obtener el elemento iterado. ¿Sí? A eso es lo que a lo que apuntamos. Actualmente, por cómo está implementado, como cada operación es ODN, esto va a terminar siendo ODN cuadrado. ¿Sí? Por ahora, ODN cuadrado. La misión que tienen ustedes es implementarlo, hacer que esto sea ODN. ¿Sí? ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, tienen que hacer que estas 4 operaciones sean O de 1. ¿Cómo hacemos que las 4 operaciones sean O de 1? Alguien tiró una pista por ahí y dice, che, en vez de guardarnos un contador, ¿por qué no guardamos un eslabón? Eslabón, eslabón actual. ¿Sí? Entonces, el eslabón actual, empezamos, ¿dónde empezamos? Empezamos con el primero. Ok, empezamos con el primer eslabón. Interesante. Entonces, cuando yo arranco acá, se inicializa un iterador cuyo actual apunta al primer elemento. Entonces, en la primera iteración, cuando pida obtener actual, ¿qué tengo que devolver? Y tendría que devolver seguramente iterador actual. Color. ¿No? Porque justamente lo que quiero es el color del actual. Ok, y esto es O de 1. Esto es O de 1. Antes era ODN, ahora es O de 1. Bien. ¿Y cómo hago para que esto funcione entonces? Porque me faltan estas otras dos funcionalidades me faltan. ¿Sí? Siento que con la externa te perdés muy fácil y terminamos todos con la interna. Es que no entiendo por qué se pierden, porque es literalmente el for de toda la vida. Ya lo conocen, nada más que cambiaron el int por otro tipo de dato, nada más. ¿Sí? Conceptualmente es lo mismo que venían haciendo. Por eso, si ustedes se sientan y lo piensan, de hecho por eso lo planteé así, es exactamente lo mismo que venían haciendo. ¿Tiene algún beneficio? Obvio. Acá adentro ustedes pueden hacer lo que quieran. ¿Sí? Por ejemplo, acá puedo decir, no sé, puedo tener... Miren esto. Color eslabón, colores. Quiero almacenar los primeros 10 colores. ¿Cómo hago? Y acá digo colores sub i es igual a color. Y digo i igual 0. Y digo i más más. ¿Sí? No se puede hacer esto. Pero se puede hacer. Está bien, hagamos así. Ahí está. Eso sí lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, con este for voy a estar guardando los colores. O puedo hacer cualquier cosa, básicamente. Ahora, ¿cómo hago eso con este iterador interno? Debería pasarle a esta función más parámetros, porque yo necesito acceder a estas cosas. Digamos, si yo quisiera hacer esto, ¿cómo hago que esta función mostrar color acceda a esta variable?
Y se tenés que pasar. ¿Cómo? Bueno, ya vamos ahí, en los 2 minutos que nos quedan, que en realidad ya nos pasamos 2 minutos, pero básicamente lo que quiero que entiendan es esto. Cuando vean el iterador externo, piensen que es esto, no es otra cosa, ¿sí? Ya implementación la tenemos a la mitad, las dos funciones que quedan son muy fáciles, hay que hacer algunas verificaciones, en el TP se llaman un poco diferentes, por eso les digo que le cambiamos el nombre, pero nunca les gustan los nombres, así que quedan como están, y las descripciones quedan como están. Tengan en cuenta que es lo mismo que el for, es exactamente lo mismo que el for, tiene que recorrer exactamente lo mismo, ¿sí? Tiene que recorrer todos los elementos, ¿no? Sabe que yo lo implementé, pero el último no me lo recorre. Bueno, está mal tu implementación, ¿sí? Es así. No sé por qué todos ven, che, no me recorre el último. Está mal la implementación, muchachos. Listo, cerramos ahí. Después vuelven a mirar el video. Pero el interno que tienen que implementar ustedes es un poco diferente. ¿Por qué? Justamente por esto, porque yo quiero pasarle parámetros. Entonces, el interno que tienen que implementar ustedes no solamente va a recibir el void pointer al elemento, sino que va a recibir un void pointer con texto, si quieren. Básicamente esto. ¿Sí? Entonces va a ser algo así. ¿Qué significa esto? Significa que yo desde acá puedo pasarle al iterador interno, donde estamos, voy a pasarle una función que no solamente recibe el elemento, sino que recibe un void pointer extra, contexto, como le quieran llamar. ¿Sí? ¿Y este contexto qué es? Y es lo que yo le paso acá, y en este caso contexto puede ser colores. ¿No? Básicamente eso, que debería ser un puntero, es un puntero. Y cadena.c tendría que modificarlo para que esto reciba un void pointer y esto reciba un void pointer contexto y le pase el contexto. Tengo que hacer ese pasamano de las funciones, de las variables. ¿Por qué? Porque quiero pasarle variables extra y quiero que le lleguen. ¿Sí? Entonces, ahí sí yo podría pasarle esto y acá hacer las cosas que hago acá. Si quiero pasar más de una variable, tengo que agrupar en una estructura o hacer algún otro tipo de cosas que haciéndolo acá en el for es mucho más fácil. ¿Sí? Obviamente me olvido de algo, que es que si yo creo un iterador, después tengo que destruirlo. Detalle. Pero bueno, ustedes lo manejaron después. Y hasta acá llegamos entonces. Listo, no quiero hablar más, quiero irme a cenar, pero antes quiero saber si tienen alguna duda. Porque es importante saberlo. Sé que tienen un montón de dudas, pero alguna que se pueda responder ahora. Una que viene así rápido. Quizás es media obvia y no me estoy dando cuenta, pero pruebas sobre destruir algo no se pueden hacer. No, destruir funciona siempre. El free funciona siempre. No tenemos forma de saber si el free funciona o no. Digamos, lo que nos dice el manual es que free devuelve la memoria. Libera la memoria. ¿Sí? 3. Nada más. No hay forma de verificar el resultado. Eso es lo que les decía antes. Las funciones que devuelven void no tenemos forma de probarlas. Confía que funciona. Perfecto. Confío. Confía. ¿Alguien más? Se sortea. Y si no, no pudimos hacer el Kahoot hoy, pero bueno, me pareció que era más importante dedicarle tiempo a hacer el TP1 en clase, que por ahí perdimos esa hora que nos podría haber ayudado para otra cosa, pero bueno, no importa. Alguna aclaración extra que quede la haremos en su momento en Discord o en alguna otra clase siguiente. ¿Está bien? Bueno, cerramos acá entonces. No se duerman con el TP, vayan haciéndolo. Vayan preguntando, como hizo Tomás, que ya empezó a preguntar por los nodos enlazados y todo. Excelente, Tomás. Sé que le pusiste muchísimas ganas al TP1 también. Por más que llegaste justo, yo sé que le pusiste un montón de ganas, así que me encanta que hagas eso. Hagan como Tomás, por favor, y empiecen el TP. No se duerman. Y bueno, nada. Los vemos la semana que viene. Gracias por venir y buen fin de semana.